La Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid, tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica corresponsal por Baja California. Bienvenidos sean a este diálogo introspectivo, a un encuentro con historiadoras e historiadores de nuestro tiempo. Esto es La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica corresponsal por Baja California. Bienvenidos sean a este diálogo introspectivo, a un encuentro con historiadoras e historiadores de nuestro tiempo. Esto es Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, ciclo 2020. Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Abrimos esta quinta sesión preguntándonos ¿quién es Mercedes de la Garza Camino? Ella es mexicana. Nació el 12 de febrero de 1939 en San Rafael, Estado de México. Entre 1957 y 1967 cursó las licenciaturas en Letras Españolas y en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre 1971 y 1973 cursó también la maestría en Historia en la misma casa de estudios. Al finalizar sus estudios de maestría, ingresó como investigadora del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas y entre 1977 y 1979 obtuvo el doctorado en Historia también por la misma universidad. Entre 1977 y 1990 fue directora también del Centro de Estudios Mayas y de 1977 al 2009 se hizo cargo del Seminario de Cultura Maya. En 1984 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores, sistema del cual es investigadora emérita desde 1999. Entre 1993 y 2002 coordinó los programas de maestría y doctorado en estudios mesoamericanos de esta casa de estudios, la UNAM. Entre 1997 y el 2000 también asumió la responsabilidad de dirigir el Museo Nacional de Antropología de México y de 2001 al 2009, incansable Mercedes de la Garza Camino, asumió el cargo de directora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Sus líneas de investigación son Historia, Literatura, Arte Plástico, Religión de los Mayas y Nahuas. Entre los premios y distinciones que ha recibido la doctora Mercedes de la Garza Camino se encuentran los siguientes. En 1966, la medalla Jean Racine por la Alianza Francesa de México. En 1971, el premio a la mejor estudiante de licenciatura en Historia.
En 1983, la medalla Gabino Barreda por el doctorado en Historia, que también otorga la UNAM. En 1995, recibe también de esta casa de estudios el premio en docencia en humanidades. En 1997 ingresa a la Academia Mexicana de las Ciencias. En 2005 ingresa a la Academia Mexicana de la Historia para ocupar el sillón número 6. En 2011 obtiene el grado de investigadora emérita por la UNAM. Y en 2017 esta misma casa de estudios le otorga el doctorado honoris causa. En 2017 le otorgan la medalla Yuri Norosov en el Festival Internacional de la Cultura Maya y en 2018 obtiene el Premio Nacional de Ciencias y Artes por el Gobierno de México. Mientras que en 2019 ingresará como investigadora emérita a la Academia Mexicana de la Historia. Destaca su participación como curadora de las siguientes exposiciones. En 1998, con Vida y Muerte, Arte Funerario del Occidente de México, la cual fue presentada en España. Entre 1998 y 1999, Los Mayas, en Venecia. Y entre 2013 y 2014, Mayas, Revelación de un tiempo sin fin, la cual fue inaugurada en el Palacio Nacional de nuestro país y que posteriormente se trasladó a otros museos de Brasil, de Francia y de Reino Unido. En 2014 también tuvo la oportunidad de ser curadora de Stavenhagen, una pasión por el humanismo prehispánico. A lo largo de su carrera, la doctora Mercedes de la Garza Camino ha escrito 31 libros, 11 de autoría única y 8 como coautora, y más de 170 capítulos o artículos que le han dado una relevancia importantísima en los estudios que ella desarrolla sobre la cultura maya. Así que sin más, bienvenidos sean a esta quinta sesión de Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Estamos en Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, una producción en colaboración con el Colegio de la Frontera Norte y la Secretaría de Cultura de Baja California. El día de hoy estamos en la quinta sesión de este ciclo 2020 con la doctora Mercedes de la Garza Camino, a quien le damos pues esta cordial bienvenida. Estamos grabando nuestro primer programa en vivo, porque teníamos la pandemia. Qué bueno, me da mucho gusto, bienvenidos. Y pues a nosotros también es un gusto enorme platicar con Mercedes de la Garza Camino, investigadora emérita de la Academia Mexicana de la Historia. Ya hemos hecho una primer semblanza de lo que es esta trayectoria admirable, así que empezaremos con el segundo segmento que tiene que ver con una parte mucho más íntima que tiene que ver con la poesía y el teatro antes de llegar a la licenciatura de Letras y de Historia. Doctora Mercedes, tus investigaciones le han dado a los estudios sobre el mundo maya continuidad por más de 5 décadas. Esta visibilidad se ha extendido de México al mundo y siguen siendo uno de los soportes más firmes para entender nuestras raíces prehispánicas, mesoamericanas. Pero antes de hablar de esta fascinante etapa de tu vida profesional y de otras actividades académicas, me gustaría que nos contaras sobre algunas de tus raíces, si me lo permites. Cuéntanos de esas curiosidades de Mercedes niña, de Mercedes joven. ¿Qué te gustaba? ¿Qué te causaba curiosidad? Bueno, de niña lo que más me gustaba eran los animales y recogía toda clase de animales, tarántulas, serpientes, etcétera. Como vivía yo en el campo, entonces me encantaban los animales, me encantaban los árboles. Me la pasé de niña trepada a los árboles, a cualquier clase de árbol, a cortar nueces, a cortar capulines. Eso cuando vive uno en el campo, ¿no? Entonces de niña eso era. Pero por azar, a mi hermana mayor vino una maestra, contrataron una maestra para que le enseñara a leer. Entonces llegó la maestra a darle clase a mi hermana, que es 3 años mayor que yo, ella tenía 6 años, y empezaron sus clases.
Y la chiquita molestaba y molestaba y molestaba. La chiquita eras tú. Era yo, de 3 años. Entonces molestaba y molestaba. Entonces la maestra dijo, por favor, cómprenle un cuadernito a esta niña. Y para que esté quieta. aquí la pongo a hacer. Pues aprendí a leer a los 3 años. O sea que por eso, por estar inquieta ahí, aprendí a leer. Y luego me fui buscando libros de mi papá, de mi abuelo. ¿Qué libros te acuerdas de aquella época? Mira, me acuerdo del primer libro que leí, que parece mentira, pero es cierto, es El paraíso perdido de Milton, que era una edición que tenía mi papá que había sido de su abuelo. Mira. Pero tenía grabados de Doré. Entonces, el texto, pues realmente no lo entendí mucho, pero los grabados de Doré con ángeles negros cayendo así del cielo hacia el infierno, porque pues es el paraíso perdido, sí. ¿no? Ah, cómo me fascinaba. Ahí lo guardo como una reliquia de mi primera infancia, ese libro. Y bueno, así transcurrieron tus primeros años siendo inquieta, trepando árboles, como dices, hasta que se van a la Ciudad de México. Sí, sí. Nos vamos a la Ciudad de México y a mi hermana menor y a mí nos meten a un colegio de monjas y se acabó la libertad. Claro, porque allá tenías todo el tiempo para correr, brincar y acá. Hacía lo que quería y allá. Niña, no hables fuerte. Niña, cuando uno se ríe, no hace ja, 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 sino así. O sea, las monjas. Bueno, entonces, total, me metí a la secundaria. Me hicieron repetir el primer año, yo lo aprobé, pero me hicieron repetirlo porque era yo más chica que las otras niñas, para tener la misma edad, ¿sí? Entonces lo repetí el primer año de secundaria, y saliendo de la secundaria, pues fui a la preparatoria, a otro colegio de monjas, que es el Miguel Ángel. Y pues ahí ya me habían domesticado un poco las monjas del principio. Entonces ya aparentemente. Aparentemente. Y entonces, pues ya entré, ya hice la prepa más tranquilita, ahí en ese lugar, pero salí en el colegio Miguel Ángel, pero ya para esa época yo ya leía mucho, bueno, siempre leí mucho desde El paraíso perdido, siempre leí, y sigo leyendo, y entonces me importaba la poesía, me importaban otra clase de libros, seguía leyendo y empecé a escribir poesía y a escribir cuentos, y empecé a tener amigos, escritores, poetas, etcétera, pero eso cuando volví a recuperar la libertad, que fue al entrar a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y claro, la poesía además es libertad. ¿Sigues escribiendo poesía? Pues mira, sigo escribiendo algunas cosillas ahí, que de repente me cae la inspiración y lo escribo, pero son cosas que ahí tengo, que tendría que trabajar mucho para darlas a conocer. No, ahí las tengo, todas mis poesías desde 1960 o 50 y tantos, ahí las tengo todas. Bueno, ese debe ser un gran acervo, pero de tus poetas favoritos, favoritas, de las poesías que más te gustan, ¿te acuerdas de alguna? Pues sobre todo Sor Juana. A Sor Juana la leo y la leo. Bueno, también otros poetas, por supuesto, porque como me metí a estudiar letras a la facultad, pues leí todos los clásicos de la literatura española, todo eso. Pero Sor Juana para mí fue, además como Sor Juana nació en un pueblito muy cerca del mío, ahí en Nepantla, mira, cerquita de Amecameca. Ajá. Y ¿en las faldas del volcán? Nepantla quiere decir en medio de dos lugares. Entonces, estar aquí Tierras Bajas de Morelos, luego Nepantla y después San Rafael,
abajo de la cabeza de la Iztaccíhuatl, de el Iztaccíhuatl, porque es volcán. Sí. Bueno, ahí también El tenemos. Iztaccíhuatl. Sí. Y entonces, no, para mí Sor Juana fue lo máximo. ¿Cuál es tu poema preferido? Mira, mi poema preferido es Detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien penosa muero, vaga ficción por quien alegre vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero si has de huirme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que si dejas burlado el lazo estrecho que tu sombra fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía. Precioso, precioso. Era parte de esas poesías que ustedes hacían al aire libre, ¿no? Claro, claro. Y los sonetos de Sor Juana, pues, y luego ya como estudié letras, pues ya conocía más. Otro poeta que me encantaba era Villaurrutia, de los mexicanos, Manuel Gutiérrez Nájera, varios otros, pero siempre preferí la poesía. En medio de la poesía se entretejieron las obras de teatro, los programas de radio, incluso la televisión. ¿Conociste a los grandes actores y actrices de los años 60? ¿Volviste alguna vez a este espacio de prácticas lúdicas o solo conservaste las amistades? Pues mira, cuando me metí a la facultad, llevaba creo que un semestre o dos estudiados, y un amigo me vino a proponer hacer teatro. Yo dije, sí, claro, sí. No sabía yo nada, ni era actriz ni nada. Pero entonces me metí en un grupo de teatro universitario en la Facultad de Arquitectura y pusimos Hamlet. Éramos estudiantes todos, re malos, actores. ¿Y qué personaje te tocó? Y yo era la Ofelia de Hamlet. Entonces, yo la Ofelia de Hamlet. Y la pusimos la obra, duraba 5 horas porque el Hamlet es muy largo. Era mala, no era ninguna buena puesta en escena. La gente se aburría y luego se empezaron a ir, pero nosotros nos realizamos como actores. Eso me gustó mucho. Y después de eso, pues ya seguí con teatro universitario. Debes haber oído hablar de Juan José Gurrola. Sí, ¿cómo no? Pues con él trabajé también algunas obras como Bajo el Bosque Blanco y algunas otras. O sea, fantástico, ahí aprendí mucho. Y después de eso, pues hice algo de televisión, algo de radio, en Radio Universidad. Mira. Tenía 2 o 3 programas, pero mientras estaba estudiando la carrera de letras. Entonces, de repente me llamaron para el cine. Ah, o sea, fue radio, teatro, televisión, cine. Entonces, cuéntanos. Cuando el cine dije, no. Porque no quería yo hacer carrera de actriz de telecomedias, no quería yo hacer. No, solo fue lo universitario. Entonces dije no y me volví a meter a la facultad a estudiar historia. Ah, justo eso te iba a preguntar, porque entonces se empalma un poco la carrera de letras españolas y luego con historia. ¿Y qué te dicen tus padres? Bueno, ya ahora te vas a historia. ¿Qué reacción hubo en la familia? En esa época ya no vivía con mi familia. Ah, mira. Cuando salí del teatro y de todo esto y me metí a estudiar historia, ya no vivía con mi familia. Pero sí les di muchos dolores de cabeza, ¿eh? Sí les di muchos dolores de cabeza porque de niña era muy traviesa, muy inquieta, ¿sí? Y de grande siempre quería iba a hacer lo que yo quería, entonces tenía problemas con mi familia muy tradicional, católicos, etcétera. Mi hermana, que está aquí ahorita, mi hermana mayor, era
muy buena niña, muy obediente, etc. En cambio, y llegaba y me acusaba. Ay, mamá, en la fiesta de niños, Meche tiró el chocolate en la mesa. Te decían Meche. Me dicen toda Te mi dicen familia. Meche. Me dicen Meche. Mis papás ya murieron, por supuesto, pero, pero me dicen Meche toda mi familia. O sea que en mi familia no me dijo nada. Tú definiste, me voy por historia. Por historia. Pues sí, porque me encantaba la historia antigua y había yo ya trabajado dando cursos de historia de Grecia, Egipto, etcétera, a grupos de señoras, grupos particulares, porque tenía que vivir de algo. Entonces, pues, mientras estaba estudiando, que comía, ¿no? Entonces, di clases a grupos y pues ya después, al terminar la carrera de historia, fue cuando me dieron la beca en el Instituto de Investigaciones Históricas. Vamos a cortar este segundo segmento porque de eso vamos a hablar en el siguiente, que ya es este contacto con la historia, pero sobre todo con la historia de los mayas. Entonces vamos a hacer este corte y regresamos en un momento. Estamos de vuelta en Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia con la investigadora emérita de nuestra asociación, la doctora Mercedes de la Garza Camino. En este tercer segmento hablaremos de Palenque y el encuentro con el mundo maya. Si nos remontamos a 1968, podríamos decir que Palenque es coyuntural en la biografía de Mercedes de la Garza Camino, porque ella lo ha narrado en diversas ocasiones. Fue en ese momento en que descubre Palenque y de alguna manera se traza el rumbo de lo que van a ser sus estudios. Pero cuéntanos, ¿cómo se produjo este viaje que realizaste a Palenque? ¿Cómo te imaginabas o si no te imaginabas este lugar cuando fuiste hacia allá? ¿Con quién fuiste? Bueno, fui con unos amigos también de la universidad, y yo de Palenque no había ni visto fotografías ni nada, pero sí sabía que existían los mayas y estos y otros, ¿no? O sea, y fui por interés de conocer el área maya. En ese momento estaba yo estudiando historia y me interesaban las culturas antiguas. Podía haber sido Grecia, podía haber sido Egipto, etc. Y entonces llegamos a Palenque, mis amigos y yo. Yo había leído el Popol Vuh, por ejemplo. En la escuela te dejan siempre leer el Popol Vuh, pero lo leí como un libro precioso, pero no asocié. En el momento que lo leí en la prepa, pues no asocié con los mayas, ¿no? Sí, sí. Que es maya. Bueno, y entonces sí, llegamos a Villahermosa, nos dirigimos a Palenque, nos bajamos y entramos caminando por la entrada. ¿Has estado en Palenque? Sí. Por la entrada que tiene, que sigue siendo la misma, y de pronto veo Templo de las Inscripciones, Palacio, Grupo de las Cruces. Me quedé así parada. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y pues con la camarita sacando fotos, pero ¿qué es esto? ¿Quién hizo esto? Yo necesito saber quién fue capaz de hacer estas construcciones y quiénes eran. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué hicieron esto? Y ya me dediqué a eso el resto de mi vida hasta ahorita. Claro, y tu licenciatura, tu tesis de licenciatura la llevas a cabo estudiando a los mayas. A los mayas. Es que regresé a México de ese viaje y me inscribí en el curso del doctor Alberto Ruz, nada menos. De quien eres su sucesora. Sí. Si me lo permites, porque en realidad vas a acompañarlo desde este momento hasta que él muere. Sí, sí. Entonces pues me metí al curso de civilización maya y el doctor Ruz era muy buen maestro, era excelente maestro, además el descubridor de la tumba de Pacal. Nada menos. ¿Sí? Y daba una clase preciosa. Yo a veces ya empecé a ayudarle a pasar las diapositivas y todo en la clase,
fascinada. Yo creo que ya nunca me salí de esa clase porque cada año le ayudaba a pasar hasta que me nombraron ayudante de ese curso. Y pues así me introduje. El doctor Ruz, además, y todo el mundo lo ha dicho de mis compañeros de broma, pero además se parecía a Pacal. Te lo juro, si tú ves la cabeza de Pacal que estaba abajo de su tumba, no la de cuando era adolescente, sino la otra que es muy famosa, las facciones igualitas al doctor Ruz, que era francés. Claro, además, nada que ver. Era francés, pero todos decíamos, ay, se parece a Pacal, decíamos, todas las compañeras, porque entonces ya me fui al Centro de Estudios Mayas y ya nos dedicamos a estudiar los mayas. Ya hice mi tesis de licenciatura. El doctor León Portilla me dijo, tráigame esa tesis que la quiero ver, porque era yo becaria de históricas. Claro, ellos te estaban becando. Y me dice, a ver, esa tesis. Entonces la llevé, y la leyó. Era muy riguroso el doctor León Portilla. Entonces vio y me dice, pues mire, ¿usted ya la considera terminada? Sí, doctor. Pues mire, en tal parte podría haber entrado a tal y tal cosa, y en tal otra podría haber mejorado tal y tal. Y, sí, doctor, usted dígame. El doctor Ruz me decía, no, esa tesis ya está terminada. Bueno, pero le hice caso a León Portilla, que pues también fue mi maestro. Vas a tener dos pilares al lado tuyo, o sea, dos ascendentes. Tan fuertes como el doctor Ruz y el doctor León Portilla. Sí. Del doctor León Portilla aprendí a hacer historia. ¿Cómo se hace historia? ¿Qué es la historia? Toda la vocación de historiador de León Portilla, pues me la transmitió. Entonces casi me dirigió esa tesis. Y después, también del doctor Ruz aprendí mucho. Aunque era arqueólogo, era muy culto. Conocía todas las otras disciplinas y todo. Pero esa tesis, que fue la de licenciatura, que se llamó La conciencia histórica de los antiguos mayas, ya pasó mi licenciatura, la aprobó León Portilla, la aprobó Ruz, pasó el examen. Tuviste como dos directores, podríamos decir, ¿no? Dos. Y entonces, pues, estuvieron los dos como sinodales, además. Y bueno, ahí están mis dos papás. Mis dos académicos. Papás, sí, académicos, claro. Y después de eso, seguí en el Centro de Estudios Mayas, trabajando con el doctor Ruz. Hice mi tesis de maestría. Empecé a hacer mi tesis de maestría. ¿Esa sobre qué fue? El hombre en el pensamiento religioso náhuatl y maya. Para ahí ya compensar un poco. Me metí con los nahuas y me la dirigió León Portilla. Entonces no fui tan malota también con mi maestro, ¿no? De cargarme a los mayas. Y me la dirigió León Portilla, pero en ese momento el doctor Ruz se fue a un congreso en Canadá y se murió. ¿Cómo? Le dio un infarto a la mitad del congreso y se murió. Y dejó su legado. ¡Ay! Un golpe. Un golpe, pero a mí lo que más me dolió es que yo estaba en Grecia. Estaba en Grecia, entonces no pude estar ni en el funeral ni nada. Pero bueno, pues fue muy terrible. Pero entonces el director del instituto, porque para esto el Centro de Estudios Mayas ya se había unido al Instituto de Investigaciones Filológicas. Y se había hecho ya un institutote. Sí. Y entonces el doctor Bonifaz Nuño, Rubén, que era el director del instituto, me llamó y me dijo que si me quería yo hacer cargo del Centro de Estudios Mayas. Sí, al rato en el siguiente segmento vamos a platicar sobre toda esta parte más de gestión y de tu fase de creadora de institución, de seminarios y de plataformas para los estudios. Pero ahora déjame preguntarte, aparte de Alberto Ruz y de Miguel León Portilla, ¿qué otros profesores acompañaron la carrera, estos inicios de Mercedes de la Garza?
Bueno, también la maestra Teresa Roth, que nieta o algo así de un famoso historiador de las religiones, Roth, que daba teoría de las religiones e historia de la religión. Y fue importantísimo para mí conocer a la doctora, a la maestra, porque no se quiso doctorar, porque sus clases eran excelentes. Y entonces ahí eso me jaló para otro lado, o sea, para dedicarme a la religión. A las ciencias de la religión. A las ciencias de la religión. Que tú muy bien has puesto ese acento, ¿no? A las ciencias de la religión. Y en particular, pues a las religiones maya y náhuatl. Sí. Pero también, he tocado a nivel universal las religiones, ¿no? Hice un diplomado en la Facultad de Filosofía y Letras que se llamó Teoría e Historia de las Religiones, con maestros de primera, maestros buenísimos. Y pues eso fue mi otra, digamos, gran maestra. Y otros, ¿quiénes serían? Sobre todo fueron ellos. Si algo pudiéramos distinguir de tu preparación es que eres hecha en México. Todo lo hiciste en México. Todo en México. Y fíjate, qué bueno que tocas eso, porque yo estudié francés en cursos intensivos en la Alianza Francesa, porque tenía la intención de pedir una beca para ir a París. Que en ese momento París era el mundo a y entonces aprendí muy bien francés y de repente me dije, bueno, ¿a qué voy a ir a París? ¿A pasear por el Sena o a estudiar con quién? Si mis dos maestros están en México y lo que yo quiero investigar y trabajar está en México. Las fuentes están en México, las fuentes escritas, pero sobre todo, y son con las que yo trabajo más, las fuentes plásticas, las sepulturas, la pintura, la escultura. Sí. Eso es mi fuente de trabajo. Entonces, ¿a qué voy a París? Ya fui después a pasear. No, fui después, ya luego te platico, fui después también de trabajo. Sí, eres una mujer hecha en México, una académica hecha en México. Hecha en México totalmente. Hay una foto con Levi Strauss que me llama mucho la atención. Cuéntanos de ese encuentro. Bueno, entonces me llamó, Levi Strauss estaba en México porque la UNAM le dio el doctorado honoris causa. Entonces iba a permanecer unos días más y quería conocer a los mayas. O sea, él no trabajó nunca a los mayas, pero sabía quiénes eran y los quería conocer. Entonces me llamaron para llevarlo al área maya. Yo temblé, dije, Levi Strauss, que era un monstruo. Claro. De veras increíble. Entonces, pues ahí voy. Me llevé unos amigos míos, 3 o 4 amigos míos, que ahí iban ayudándome con los equipajes y todo, porque iba Levi Strauss con su esposa. Entonces, pues ya llegamos al área maya y Levi Strauss me preguntaba todo. ¿Qué siembran aquí? ¿Cómo se llaman esos árboles? De la carretera apenas íbamos hacia Palenque. Y yo, así, tratando de contarle lo... bueno, y además en francés, ¿no? Todo en francés, él no hablaba ni una gota de español. Sí. Entonces, pues ahí vamos, y llegamos a Palenque, primero a Palenque, luego fuimos a Uxmal, luego a Chichén Itzá, y luego estuvimos en Mérida. Una linda persona, Levi Strauss, pero pues ya estaba casi ochentón. ¡Ay! Estaba casi ochentón y con una energía. Subió 2 veces al Templo de las Inscripciones y yo detrás de él, así. Pero la esposa, de repente, le hacía así. Y él sacaba su polvito de la camisa y claro que me ganaba a subir las escaleras. Ay, no me convidó.
Pero eso fue fantástico. Sí, sí. Entonces, pues ya subimos, bajamos con la energía. Y cuando estábamos en Mérida, bueno, le fascinó todo Palenque, por supuesto. Y la tumba, quiso bajar 2 veces a la tumba, etcétera, etcétera. Eso fue un momento muy importante, porque era simpatiquísimo Lévi-Strauss. Parece el hombre muy rígido y académico. No, no, no. Era muy simpático y muy agradable. Y su esposa tenía como unos 35 años menos que él. ¡Guau! Era una señora bastante joven. Bueno, pues llegamos a Mérida y allí en Mérida la esposa quiso ir a ver a comprar cosas y todo, y mis amigos la llevaron. Y yo me quedé con él en la heladería, ¿cómo se llama? Colón, que es famosísima en Mérida. Entonces, doctor, ¿le gustan los helados? Es lo que más me gusta. Pidamos helados. Bueno, acabamos con tres copitas de helado cada uno, comimos cantidades de helado y platicamos y platicamos. ¡Qué maravilla! Él me platicó pues muchas cosas de su trabajo en Sudamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando salimos de la heladería y íbamos caminando, cruzando el parque de Mérida, le digo, doctor, ¿quién me hubiera dicho a mí que iba yo a estar caminando por aquí con usted? ¿Quién me lo hubiera dicho? Y voltea y me dice, ¿y quién me hubiera dicho a mí que iba a pasar este parque con usted? ¿Y se mantuvo la relación posterior a ese encuentro? Sí, sí. No, fantástico. Ya, no, después de ese encuentro, pues ya ellos se fueron, pero nos escribimos, le llevamos, ahí bien, cuando estaba en México todavía yo le llevé todos mis libros de Lévi-Strauss y mis amigos también, y nos los dedicó, muy afectuoso, y se fue, y nos escribimos a veces. No fue realmente mi maestro, Lévi-Strauss no fue mi maestro, fue mi amigo al que llevé a conocer el área maya. Se fascinó con los mayas. Afortunadamente fueron 4 días de viaje. Intensos. ¿Terminaste? Agotada. Regresé y caí en cama así. Y era yo muy joven en ese entonces. Sí, en la foto que está en la página del centro, luces ahí muy jovial. Sí, era yo muy joven. Entonces, estamos retratados arriba, junto en la entrada del templo de las inscripciones. Y tengo otras en las monjas de Uxmal. Uxmal, qué cosa tan maravillosa. Te las voy a pasar esas otras fotos. Sí, 2 o 3, no tengo tantas. Entonces, eso fue mi encuentro con Lévi-Strauss. Mira, qué fascinante. Pero te quiero preguntar para terminar esta sección, son 30 grupos mayas, 30 lenguas. ¿Cómo fue para aproximarte a este mundo amplísimo y maravilloso de los mayas? Que con 30 grupos, digo, los náhuatl una lengua, pero acá son 30, ¿no? Acá son 30. Pero mira, como yo me he dedicado sobre todo a la historia prehispánica. Claro, en la época prehispánica se hablaban esas lenguas, se siguen hablando hoy día, pero los etnólogos o los antropólogos sociales se van con un grupo, digamos, trabajan con los celtales o con los tzotziles o con los mayas yucatecos y aprenden esa lengua, una lengua. Entonces, cuando el doctor León Portilla me dijo, tiene que aprender las lenguas mayas, si quiere usted dedicarse a eso. Le dije, no, doctor, ¿cómo voy a aprender 30 lenguas? Se me acaba la vida. 30 lenguas. Claro. No, imposible. Entonces estudié un poco de maya yucateco y de quiché, que son las lenguas en las que están escritos los libros coloniales, que son con los que yo trabajé. Pero lo demás, en mi trabajo, lo que más me ha servido ahorita es el trabajo de los epigrafistas, porque pues ellos están descifrando la escritura. Claro. Y entonces ahí sí. Y ahí es otra vez esta visión
multidisciplinaria, porque eres también una investigadora pues historiadora, tienes estudios en letras, un poco a lo mejor etnógrafa, pero también con una filosofía o entendimiento de la filosofía. Entonces, todo esto y además convivir con un arqueólogo como el doctor Rus o con los perigrafistas, estamos hablando de pues esta visión completa, ¿no? Claro, esa visión completa. Es muy importante, de veras, que uno se vincule con todos los otros especialistas, porque, por ejemplo, para dedicarse a la escritura maya, se tienen que dedicar exclusivamente a eso. Y tienen que saber matemáticas así, y quién sabe cuántas otras cosas. Yo no me dediqué a la epigrafía, pero tengo amigos muy cercanos. Tengo un amigo al que quiero mucho, que ha trabajado todas las inscripciones de Palenque, que se llama Guillermo Bernal, y es especialista en mayas, en Palenque. Entonces, no te traje un libro. Escribimos entre Guillermo Bernal y Marta Cuevas, una arqueóloga, y yo, un libro sobre Palenque. Hace no mucho, en 2012 se publicó, pero las lecturas de ese mi amigo Memo, pues él ya casi descifró todas las inscripciones de Palenque. Palenque es donde mejor se conservan inscripciones, las que más se han trabajado, las que mejor se han descifrado. Claro, también tomó en cuenta los trabajos epigráficos de David Stewart y de otros investigadores norteamericanos y otros mexicanos, ¿no? Pero pues sí, a mí me sirve mucho el trabajo de los epigrafistas, porque yo ando en la época prehispánica. Claro. Sobre todo. Sí, de ahí que tu obra conste de obras propias y también de coordinaciones o coediciones donde se conjugan estos acompañamientos entre especialidades, ¿no? Exactamente. Uno de ellos es ¿Este o este? Los dos, porque es Alfredo López Austin participó conmigo en porque fuimos a un congreso en Atenas juntos, y entonces y son varios otros compañeros colaboraron en este libro. Y este otro también. Los dos no son de autoría original mía, sino de colaboración, ¿sí? Entonces hay otros investigadores que desde su perspectiva me han proporcionado materiales para mis propias inscripciones, de investigaciones, ¿no? Porque sí es muy importante que uno tome en cuenta los trabajos de los otros, porque nadie puede abarcar todo eso. Claro. Y tantas disciplinas, no pues ni modo que te abarques un montón de disciplinas. No, yo hago historia. Y cuando decías de filosofía, yo estudié también filosofía. Estudié con Luis Villoro, con Ricardo Guerra, con muchos filósofos importantes. Tomé clases en la Facultad de Filosofía y Letras, entonces aprendí mucho filosofía. Mi amiga Juliana, con la que vivo aquí, es filósofa. Entonces también conozco todos sus libros, todos sus trabajos, hemos ido a muchos congresos, o sea que también sé filosofía. Y eso de alguna manera te permite también entender este mundo maya, este mundo, sí, ¿no? De esa cosmovisión también. Exacto, la cosmovisión, claro que sí, porque lo que yo busco fundamentalmente es el significado de las obras que estoy estudiando. Y pues a eso me ayuda el saber filosofía. ¿Crees que en algún momento se tengan que reeditar en otro formato tus primeros libros, o incluso los del doctor Alberto Ros, para tener una compilación completa? Las nuevas generaciones tienen que recuperar este conocimiento. Claro, de los del doctor Ros se han reeditado varios, de los míos se han reeditado también el del hombre en el pensamiento religioso 2 o 3 veces. Luego mi tesis de doctorado fue sobre la serpiente, el universo sagrado de la serpiente entre los mayas. Cómo me gustó escribir sobre ese tema, porque era yo herpetóloga desde niña. Claro,
Haciendo conexiones. Sí. Entonces, pues ese libro, que fue mi tesis de doctorado, me gustó mucho hacerlo, me fascinó, y hasta conocí serpientes reales, de veras. Pues estuve cerca de una coralillo, de la coral tropical, que es la más venenosa, la de Mérida, la de Yucatán. Estuve cerca con un herpetólogo, Claro. un doctor. Me dice, acérquese, está tranquila ahorita. Y yo me acerqué así, ¿qué te diré? Como a 50 centímetros. Así, dije, ay, qué bonita, sí, qué bueno que está tranquila. Pero sí, las serpientes me han fascinado toda mi vida. Pero sí, atrapabas tarántulas cuando eras niña. Tarántulas, lagartijas, todo tipo de bichos. Todo. Pero la coralilla no. No, las coralillos no. En un viaje que hice a Marruecos, ahí en Marrakech, había uno de estos que encantan serpientes. Sí. Y la serpiente salía de su canastita. Entonces, yo fascinada así. Y le digo, me dice, acérquese y tóquela. Y le digo, pero es una cobra. Me dice, sí, es una cobra, pero no le va a hacer nada ahorita. No me conoce. Acérquese y tóquela. Y era una amiga con la que iba, me dice, no hagas eso, no te acerques, no la toques, no te vuelvo a hablar si haces eso, barbaridad. Y yo me acerqué y la toqué. Le acaricié la cabecita así, la cabecita, y la cobra se dejó. O sea, tuve el privilegio de tocar una de esas, porque las de mi pueblito eran culebritas así chiquitas. Sí, muchas conexiones, muchos puntos que van encajando en esta gran historia. Tuya. Vamos a terminar este segmento porque en el siguiente quiero hablar de Mercedes de la Garza Camino, creadora de seminarios, asociaciones, de muchas cosas. Entonces vamos a tomarnos un espacio para terminar este tercer segmento y continuamos en un momento. Continuamos en este cuarto segmento de diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia con la doctora Mercedes de la Garza Camino. En este segmento quiero hablar de esta creación inagotable de instituciones a lo largo de tu vida profesional. Creaste posgrados, le diste continuidad a esos espacios de investigación abiertos por quienes te antecedieron en la fascinante investigación del mundo maya, fundaste asociaciones, le diste también sentido a congresos, coloquios. Háblanos de esta etapa que no es fácil, nunca es fácil crear algo nuevo y luego darle continuidad. Sí. Tiene dificultades al inicio, implica muchos retos y mucho esfuerzo. Sí. Además, durabas mucho tiempo en lo que creabas, le dabas como ese sentido hasta que lo veías maduro. Cuéntanos de esa etapa, Mercedes. Pues mira, más bien no fue una etapa, sino que lo hice a lo largo de toda mi vida académica, porque cuando estuve en el Centro de Estudios Mayas, pues hubo que reorganizar el centro. Entonces entraron otros investigadores nuevos, en fin, y esa reorganización del centro costó trabajo, pero en fin ya empezó a marchar bien. Y después de eso creé los congresos internacionales de mayistas. Que fueron primero coloquios, ¿no? Que fueron primero 2 coloquios, uno en minería, porque dije, lo hacemos en México, porque qué tal si no viene nadie. Fue con convocatoria abierta, no sabíamos. ¿Y les llegó una cantidad? Nos llegó una cantidad de gente, todos mayistas. Bueno, y entonces fue allí, estuvo muy bien el de minería, perfecto, y al terminar el coloquio, se levantaron algunos investigadores europeos y otros
norteamericanos, y nos pidieron hacer los congresos, seguir con estos coloquios o reuniones, pero en el área maya. Entonces fueron a Campeche, ese fue el segundo coloquio. Entonces dijimos, bueno, pues a ver si podemos, pero pues ya tuvimos que empezar a hacer trato con los gobernadores de los estados del área maya. Y el primero fue Campeche, y que fue el segundo coloquio, ¿sí? Ahí muy bien nos trataron, y los gobernadores felices porque pues les llevas un montón de gente, claro, a algo que atrae no solo a los especialistas, sino a toda la gente, ¿no? Las conferencias, todo esto. Entonces estuvo muy bien ese de Campeche. Y luego el tercero ya decidimos que no se iba a llamar coloquio, porque ya éramos muchos, ya eran como 150 ponentes o más. Y era una y muchos internacionales, ¿no? Muchos internacionales. Y entonces les llamamos ya congresos. El primero fue en San Cristóbal Las Casas. Sí. Sí, y allí, bueno, no sé si tenga yo tiempo de contarte algo marginal de ese. Cuéntanos, tú cuéntanos. El día de la inauguración decidimos llevar a los invitados especiales a Bonampak. Entonces el gobernador nos prestó su avioneta. Entonces iba el doctor Arturo Romano, famosísimo antropólogo, iba la esposa del doctor Ruz, iban varias personas, los invitados especiales en la avioneta, que era para 10 personas, algo así. Entonces ya llegamos, y cuando íbamos llegando vimos raros a los helicópteros que se habían ido antes. Habían ido otras personas en helicópteros. Los vimos raros. Entonces empezó a bajar el piloto. Dice, no conozco esta pista, ¿eh? Bueno, toca pista y empieza a patinar la avioneta. Ya habían patinado todos los helicópteros, había lodo, era tiempo de lluvias. Wow. Y entonces la avioneta empieza a dar vueltas así, con las alas, rompía árboles, y nosotros adentro, y el piloto nos dijo muy lindo, perdonen, pero ya nos fregamos. Pongan su cabeza entre las rodillas a ver qué pasa. Total, ya se metió a la selva la avioneta, en medio de lodo y hierbajos y todo. Entonces vimos que se empezaba a salir la gasolina, y nos bajamos, nos aventamos desde la avioneta y corrimos, ¡Qué ¿no? barbaridad! O sea que ahí iba a acabar el coloquio. Bueno, ya el congreso, ya lo que todo lo... El congreso. Sí, ¡Qué barbaridad! No, sí, fue terrible. De ahí nos llevaron ya en unos helicópteros, pero a Tenosique, para de Tenosique por tierra llegar a San Cristóbal. Y ahí íbamos en taxis, nos llevaron en taxi. Yo iba con el doctor Romano. ¡Ay, qué maravilla el doctor Romano! Todavía vive. Él estuvo en el descubrimiento de la tumba de Palenque. Ah. Sí, era amigo del doctor Ruz. Mira. No, un hombre extraordinario. Entonces, ahí íbamos en el taxi. Y me dice, doctor, ¿no quiere una cervecita? ¡Claro! Nos paramos en una tiendita y compramos cervezas. Todos estaban ya así. Todos cervezas. Y de repente me decía el doctor Romano, oiga, Mercedes, ahí hay otra tiendita, ¿no nos podríamos parar por otra cervecita? Entonces llegamos a San Cristóbal llenos de lodo desde el pelo y con unas 4 o 5 cervecitas encima. Pero ya con los nervios más o menos. Habíamos salvado la vida. Claro. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Y ese estuvo muy bonito, ese congreso. Van 11, ¿no? Hasta el año pasado iban 11 congresos. Hasta el año pasado 11 congresos, sí. 11 congresos más los 2 coloquios. Más 13. Los 2 coloquios, exactamente. 13, sí, 11 congresos. Afortunadamente, eso que se echó a andar en ese momento, mis compañeros investigadores del Centro de Estudios Mayas lo siguieron haciendo. Porque ese fue el último que yo coordiné,
el de San Cristóbal. Ya después entró un compañero mío, Gerardo Bustos, a dirigir el Centro de Estudios Mayas, porque yo ya llevaba 13 años dirigiendo el Centro de Estudios Mayas. No me quiero agotar aquí. Entonces, otras personas hicimos el segundo congreso. Ya no me acuerdo dónde, ahí tengo todo el historial de los congresos, pero hemos ido hasta Guatemala a hacer un congreso. Para toda la zona maya, ¿no? Y no siempre ha habido la voluntad de continuar esos congresos, de que no se acaben, afortunadamente. Sí, de hecho, el último, el de 2019, llevó como título Tradiciones y Reelaboraciones, ¿no? Sí. Pensando más ya también en las comunidades actuales, ¿no? Es que siempre en los congresos hemos abordado también a los mayas actuales, porque ha habido antropólogos, etnólogos, etnógrafos, o sea, de todas las especialidades, lingüistas. Entonces hemos abordado a los mayas desde sus orígenes hasta hoy, porque allí están todavía 28 grupos mayas, claro, etnias con sus ropas tradicionales y todo, y siguiendo su propia religión. Su propia religión porque al dios solar le llaman Cristo, por ejemplo. O sea, como esa sustitución, ¿no? Está tapadito, pero es su propia religión. Claro. Sí. Entonces, pues sí, afortunadamente se siguieron haciendo todos estos congresos y se seguirán haciendo. Vamos a hacer otro. En este que acaba de pasar, tuvimos un problema horrible, porque una compañera que fue directora mi alumna distinguida, preferida, que fue directora del Centro de Estudios Mayas también, directora del posgrado del que te voy a hablar ahorita, y se ha ocupado ha estado en el directora de varias cosas. O sea, una mujer brillantísima, tenía 57 años y le dio cáncer en el cerebro. Carmen Valverde se llamó, y estando en el Congreso, allá en Chetumal, cuando estaba presentando su ponencia, de pronto ya no pudo hablar. ¡Ay, qué barbaridad! No, eso fue muy horrible, pero pues en fin, el Congreso salió. ¡Uy, qué fuerte! Pero eso lo sufrimos mucho todos, porque ella era así como la gente más brillante entre todos los del centro. ¿Era tu sucesora? ¿Era como tu sucesora? Era mi sucesora. No por lo brillante, sino porque se entregó de veras al trabajo de investigación y fue mi alumna en civilización maya, la materia del doctor Rus. Sí. Híjole, qué barbaridad. Hablemos de otra contribución muy importante. Creaste la maestría y el doctorado en estudios mesoamericanos. Sí. Cuéntanos. Cuando salí de los 13 años de dirigir el Centro de Estudios Mayas, pedí un cambio de adscripción a la Facultad de Filosofía y Letras, que entonces era dirigida por mi amiga Juliana. Ella dirigía la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces yo pedí un cambio de adscripción y tomé mis años sabáticos, que ya tenía yo 2 acumulados. Entonces me dediqué esos 2 años a hacer el plan de estudios de la maestría y el doctorado en estudios mesoamericanos. Los hice, pasé todos los consejos, comisiones. Toda una gestión interna. Toda la gestión, que fue muy difícil, y lo eché a andar. Creo que en 1993, más o menos, en 93 lo eché a andar. Sí, y gracias a mis compañeros. 1993. 93. Sí. Pues gracias a mis compañeros también, el posgrado sigue vivo. Sí. Hemos estado cambiando de coordinación y ahí está el posgrado funcionando. Y acompañando, me imagino, también el congreso, ¿no? Sí. Porque es plataforma también para los estudiantes, ¿no? Pero claro, siempre había habido grupos del posgrado participando en el congreso. Sí.
Pero también fuiste fundadora de la serie Fuentes para el Estudio de la Cultura Maya Sí. y de la Sociedad Internacional Pro Valores Humanos, Eric Fromm y Salvador Subirán. Cuéntanos de Mira, estas en dos. esta última, pues yo era amiga de varios médicos y doctores de ahí de nutrición, ¿sí? Era conocida de varios de ellos. Entonces organizaron una primera reunión y a todos los que participamos en esa primera reunión nos consideraron fundadores de esas reuniones. Pero realmente pues fue azaroso. En cambio... la serie Fuentes para el Estudio. La serie de Fuentes, sí, mira, la serie de Fuentes fue desde que entré al centro, a dirigir el centro, estuvimos trabajando 2 compañeras y yo, 3 compañeras y yo, en rescatar los documentos, paleografiarlos, estudiarlos, y los publicamos en 2 volúmenes. Se llaman Relaciones Histórico-Geográficas de la Gobernación de Yucatán. Sí, y sigue viva. Sigue viva la serie de Fuentes. Es que esa es la otra cosa maravillosa de las cosas que has creado. Continúan. Eso es lo bueno. Sí, sí. Fíjate, Beatriz de la Fuente, ¿te has oído hablar de él? Cuando me nombraron directora del museo, me llamó por teléfono. Me dijo, ay, Mercedes, te quiero felicitar mucho porque entraste. Y mira, te quiero recordar que todo lo que tú has iniciado ha continuado. Qué bueno, porque ha sido buena semilla, muy linda. Esta parte siempre creo que es muy visible cuando logra esta continuidad. Y como le dedicas tanto, lo haces que madure, yo creo que esa es parte también de cuando lo dejas, ya lo dejas avanzado. Ya lo dejo crecidito. No claro. Lo dejo como bebé, sino digamos ya como un niño de unos 7 años. Así es. Y yo creo que eso es parte de las enseñanzas que hay que retomar, ¿no? Sí, ahora se pueden seguir creando muchas cosas, pero justo con esta filosofía de ir madurando y no dejando nada más ahí. Sí. Además, pues ahí entra la vocación de profesora, ¿no? Que también entra la idea de la educación y la comunicación de los trabajos que se hacen. O sea, esto a mí me parece muy importante porque no se queda el investigador en su cubiculito haciendo su libro, sino que se hace la difusión en los congresos, por varias vías, y es muy importante hacer la difusión. Quiero terminar este segmento con una parte de tu vida que a mí me parece también fundamental y que yo creo que todo el mundo que vaya, camine por el Museo Nacional de Antropología, debiera recordar que tú también estuviste detrás de ello. Sí. Entonces, háblanos de lo que implicó el reto de dirigir por 4 años, porque además fueron 4 años y hiciste tantas cosas. Por 4 años y reestructuramos 22 de las 24 salas, con el arquitecto Ramírez Vázquez, con José Enrique Ortiz Laz, que era un museógrafo muy, muy notable, con otro grupo de museógrafos, y pues los guiones con los curadores de las salas, que no querían hacer nuevos guiones. No, ¿para qué hacemos nuevos guiones? Les digo, es que los que tenemos están atrasados 35 años. Claro, o sea, se había inaugurado en 1964 el museo y tú estabas tomando en 97 y no había habido cambios, ¿no? No había habido cambios, había habido cambiecitos así menores, entonces les dije no. Y Tere Franco, que era directora del INA, precisamente me encomendó. Ella me dice Mechita siempre, somos muy buenas amigas. Precisamente me dijo, te encomiendo la reestructuración, a ver cómo le haces. Le digo, bueno, pues no yendo a las ceremonias de las embajadas ni nada de eso que se hacían
en otras épocas. Es dedicándome en cuerpo y alma al museo. Cuerpo y alma, sí. Entonces desmontamos todas las salas. Wow, son 23 salas. 24. 24 salas. Las desmontamos todas. ¿Tú sabes lo que es eso? Porque el peligro, el terror que te da que se vaya a romper una pieza, o que vaya a entrar un ladrón, claro, o que vaya... No, la responsabilidad. Y fue trabajo de todos los días de la semana. Trabajábamos incluso sábados y domingos. ¿Cuánta gente tenías a tu cargo en el museo? Bueno, pues estaban los administrativos, 4 administrativos, estaban los curadores, los trabajadores, que eran muchos y que era el CENTE, este sindicato que es muy bravo. Acabé amiga de los del CENTE, del museo, porque te hacen bronca cada rato. Acabé amiga de ellos. Los curadores no tanto, porque estaban así que no querían, que ellos ya sabían todo y que sus guiones y las salas estaban perfectas. Sí, pues no están y tienen que hacer nuevos guiones, actualizarse y ponerse a trabajar. Pues no queremos. Les dije, bueno, es su libertad, pero yo pasado mañana tengo aquí a los nuevos curadores que hagan los guiones y que se ocupen de las salas. Pues se quedaron así. ¿Acaso es capaz ella de hacer eso? Yo creo que pensaron que sí. Sí, sí. ¿Cuál es la sala más difícil de ese museo tan impresionante? Bueno, mira, para ti. Son 2. La más difícil, la mexica, pero la maya también es muy difícil, muy difícil. Y también nos costó trabajo la de Orígenes, porque conseguimos incluso una reproducción de Lucy. Lucy, la primera Pithecanthropus, ¿no? ¿Qué es Lucy? No era Pithecanthropus, pero algo así, previa al Homo sapiens. Y ahí la tienen, espero que la tengan todavía. Ahí pusimos esa sala de Orígenes que quedó muy bonita. ¿Fue en tu gestión? En mi gestión. Wow. Es que todas las salas las pusimos nuevas, menos 2 que faltaron y una que quedó a la mitad, que fue precisamente la maya. Quedó a la mitad cuando me fui, pero y me fui porque dije, ya me voy de aquí antes de fenecer, porque fue algo, qué trabajo tan pesado. 4 años. 4 años de trabajo intensivo y ahora sí que lidiando con los curadores, con los trabajadores, con los que contratábamos de fuera para hacer todas las partes que se necesitaban en la sala, las vitrinas, pusimos todas las cédulas en inglés y en español, se hicieron videos, se hizo muchísimo. También gracias a José Enrique Ortiz Lance, el museógrafo, que es excelente, O sea, fuimos un equipo. Claro, sí. Bueno, y porque además había que entrarle con luz y sonido, ya con nuevas tecnologías, ¿no? Claro, las nuevas tecnologías a fuerza las teníamos que integrar ya, pues el museo más importante de América Latina, yo creo. Claro. Sí, el Museo Nacional de Antropología, fue, y la responsabilidad, ¿no? Claro. Ya también se usaban las cámaras refrigeradas para cierto tipo de piezas. ¿Había ya como climatización o no? Bueno, había climatización en todas las salas. En las salas había el clima especializado para esas piezas, pero así que hubiera una especie de... En las bodegas no, pero en las salas sí había los climas que pedía cada pieza. Y luego estaban también las exposiciones temporales. Yo recuerdo, desde niña, muchas cosas que llamaban la atención y las filas enormes que se hacían para entrar al Museo de Antropología. Sí. No solamente pues para ver lo que uno siempre ve, sino las temporales, ¿no? Las temporales. No, esas fueron fantásticas. Trajimos a los guerreros de Xi'an, de China,
los de Xiwanti, y trajimos, bueno, de Grecia una exposición preciosa, muchas exposiciones muy buenas. Claro, ahí, como te digo, son trabajos colectivos, Sí, ¿no? sí, Porque claro. se ocupan pues, los especialistas y todo, pero pues hay que estarlos coordinando. Sí, pero esa otra labor te tocaba a ti. Sí. Sí, sí. Hay dos salas que van con tu trayectoria profesional, la de los mayas y la de los nahuas. Obviamente el doctor Ruz ya no estaba cuando tú estuviste a cargo del museo, pero sí el doctor León Portilla, ¿él te llegó a visitar al museo, a hacer algún... Estuvo en varios actos, digamos, oficiales, donde estaba la directora del Lina, donde se invitaba a un presidente que llegaba de visita. Todos los presidentes que llegaban y los llevaban al museo. Entonces, cuando llevaron a Chirac, me parece que fue Chirac, todo teníamos preparado. Tengan limpias estas salas que les voy a enseñar al presidente. Todas limpias las salas. Entonces, de repente me dice Chirac, pero yo quiero ver la sala Mazagua, o que me dijo, quiero ver la sala... Ay, se me fue ahorita, que no estaba prevista en el itinerario. Entonces yo por abajito, váyanse corriendo a limpiar esa sala. Porque ha de estar, ay, qué mal. ¿De quién? Bueno, ya me acordaré. Sí, pero entonces fue muy ajetreado porque había que recibir a los presidentes, a las señoras de los presidentes, a las visitas de la señora esposa del presidente, que era Zedillo, que todo el mundo hablaba muy mal de esa señora, y era una señora tan amable, tan culta, como no me lo puedo imaginar, tan culta, y decían los chismes que era alcohólica, y no era cierto, fueron invenciones, y Zedillo también era muy amable. Ya lo que hicieron los presidentes priistas, ya por eso ya no me incumbe para nada, pero de esa señora que hablaron tan mal, qué feo, ¿verdad? Bueno, siempre nuestros presidentes o las parejas presidenciales son objeto de mucha crítica, pues sí, ¿no? Y sobre todo las amantes de los presidentes. Ah, bueno. Yo te quería preguntar, pero es una pregunta personal. ¿Cómo se cuida el monolito de Tlaloc? Bueno, y te pregunto porque he de confesarte que mi familia paterna proviene del lugar donde se extrajo, de San Miguel Coatlinchan, de ahí. Entonces, siempre la familia tiene así como ese sentimiento de, ay, nos lo quitaron, pero bueno, a mí me ha tocado ir y con mucho gusto lo veo y siempre me da gusto saber que hay una conexión ahí. Pero ¿cómo se cuida un monolito de esa magnitud? Se cuida mucho. Siempre hay una persona encargada de revisar que no se acerque mucho a la gente, sobre todo las marchas. Las marchas de las feministas de ahora ya lo hubieran pintarrajeado de todos los colores al monolito. Y los demás también, no estoy acusando solo a las señoras, a los señores, todos, ya lo hubieran hecho pedazos. Se cuida mucho. Lo respetan. Se limpia como cuando debe limpiarse, y hay alguien de vigilancia siempre junto al monolito de Tlaloc, porque está afuera. Claro, claro. Sí, pues esa es mi conexión con el... Qué bonito, qué bonito. Sí. Te quiero preguntar para terminar este segmento, tus, no sé si llamarle pininos o tu momento efímero como esta especie de poesía como curadora que tuviste. Ay, eso fue precioso. Eso, como curadora, es lo que más me gustó de hacer en el museo. No es cierto, porque hacer las salas fue muy importante, pero se iba a poner una gran exposición de arte maya en Venecia. Entonces nombraron a Peter Schmidt, habrás oído hablar de él. Murió hace poco, pero era un gran arqueólogo. Sí. Amigo mío, muy buen amigo mío. Y entonces
me presentaron a los dirigentes del Palazzo Grassi, donde se iba a poner la exposición, y estaban en México ellos, entonces en ese momento, y Peter así medio asustadillo porque era un paquetote. Entonces le dicen, Mercedes va a ir contigo y van a ser co-curadores, o sea, van a ser curadores los dos, porque aquellos, los de Palazzo Grassi, pidieron que fuera yo porque era yo historiadora, porque no era arqueóloga, que no fueran a poner la exposición solo con la visión arqueológica. Entonces yo dije, ¿cómo no? ¿Dónde me subo al avión? Vamos a Venecia. No, fue fantástico. Fuimos Peter y yo varias veces a Venecia. Yo tengo una alumna muy brillante que vive en Milán ahorita, Michela Cravelli, que estaba allá en ese momento en Milán. Entonces le hablé y le dije, Michela, eres nombrada ayudante de curaduría ahorita. Y entonces se fue, tuvo contacto con la curadora de allá, que se llamaba Agatha Rossi o algo así, y entre las dos, en contacto conmigo, hicimos todo el montaje de las salas, y con Peter, ¿no? Entonces pero tuve que hacer, pobre de mí, 3 o 4 viajes a Venecia. Pobre. Pobre, ¿no? Pobre. Qué sacrificio. Sí, para vigilar el montaje de la exposición. Mira, estabas en cualquier lugar en un cafecito de Venecia y venía un vaporeto cargando el chacmol. ¡Ay, no! Entonces pasaba y toda la gente salía a las ventanas. ¿Qué es eso? No, hombre, fue fantástico. Hasta el chacmol llevamos. ¡Ay, sí, qué lindo! Fue maravilloso. Y luego esa exposición tuvo más de 1,500 visitantes de toda Europa. Y ahí nos prestaron piezas de Inglaterra, de Alemania, de otras piezas mayas, ¿no? Para completar la exposición, lo cual fue una maravilla. Pero las prestaron porque era a Venecia. Pero luego nos trajimos la exposición a México. Así la pusimos en San Ildefonso. Entonces ya no nos prestaron ni una pieza de aquellas, porque hay una ley. Pieza robada de México, que ya no está aquí, que está en otro país. Ya no regresa. No, si la prestan aquellos, ya no sale, no vuelve a salir de México. Eso pues no lo supo nunca nuestro señor presidente cuando fue a pedir el penacho de Moctezuma y el códice florentino. Fue de una ingenuidad enorme, porque parece que nos iban a prestar eso. Sí. Pero bueno, entonces la pusimos en San Ildefonso. Estuvo como 6 meses, 8 meses en San Ildefonso. Eso fue muy bonito. Luego, ya estoy medio ronca, ¿eh? Ya vamos a acabar. Ya me tienes medio ronca. Luego me fui con mi amigo Felipe Solís, que era del museo y curador de la Sala Mexica, y después fue director del museo. Nos fuimos a Europa, a 11 ciudades españolas. Bueno, ahí fui yo sola, pero pusimos una exposición entre los dos de las culturas de Occidente en 11 ciudades de España. No Madrid o Barcelona o Sevilla, no, ciudades menores, medianas. Y de culturas de Occidente. Esa exposición también fue muy interesante. Pero la mera, todavía no llego. Todavía no llego. A ver. Ya me había yo ido del museo, porque cuando se fue Zedillo, siempre que sale un presidente, salen todos los que dependen del gobierno, ¿no? Entonces Tere Franco me dijo, Mechita, voy a hacer todo lo posible para que te quedes en el museo. Es posible que con el nuevo presidente... Le dije, va de retro, Satanás. No quiero quedarme ni un día más, ni un día más. No, pero me quedé hasta el 31 de diciembre, aunque terminó mi gestión en octubre. Yo me quedé hasta el 31 de diciembre
para terminar lo que se podía, ¿no? Y entonces ya me vine a Tepoztlán a hacer mi trabajo, feliz, dije, ay, qué maravilla, ya por fin libre. Un año estuve y al año que me llaman para dirigir el Instituto de Investigaciones Filológicas. Mi instituto. ¿Cómo decir que no? Bueno, ahorita sigo con la exposición porque, pues, ¿cómo decir que no? Entonces estuve 8 años dirigiendo el instituto. ¡Oh! En conjunto fueron 30 y tantos años de cargos académico-administrativos. Sí, sí. De cargos. Pero esto otro que te voy a platicar ya fue después de todo ese tiempo, de esas direcciones y todo. Me llamó mi amigo, que era el director del instituto en ese momento, y me pidió que si quería yo curar una exposición de mayas. Le dije, claro. Ni me preguntes. Claro que sí. Ahorita te digo cómo se llama. Entonces me fui rápidamente a Lina, nos reunimos, pues que queremos montar porque el presidente, que era Peña Nieto, pidió una gran exposición de mayas para ponerle en Palacio Nacional. Entonces pues me llamaron a mí ante la ira y envidia de muchos de mis amigos arqueólogos. Pues sí, porque pues, ellos eran arqueólogos. Claro. Sí, y esta ya ni es de aquí, además ni es de Lina. Bueno, total, yo hice oídos sordos. Claro. Y empezamos a hacer la exposición. Me llevé 4 amigos especialistas, a mi amigo epigrafista que mencioné, a mi amigo Tomás Pérez, que es un arqueólogo muy, muy bueno, Mauricio Ruiz, entonces, todos ellos, y un amigo mío fotógrafo, que por cierto por ahí anda. Entonces nos fuimos a recorrer toda el área maya, toda, a ver museos, a ver exposiciones, a ver bodegas. Nos abrieron los de los museos, todas las bodegas de arte maya. Tú sabes lo que es eso, que nadie puede ver nunca esas piezas. Sí, sí. Pues entonces, a ver bodegas, y nos prestaron, ¿cuántas piezas fueron? 175, creo, piezas, 175 más o menos, y una maravilla quedó la exposición. Muy, muy, muy maravillosa quedó. Entonces la montamos en Palacio Nacional el 13 de diciembre de 2013, creo, de 2013. Sí. La montamos en Palacio Nacional, tuvo un gran éxito. Sí. Fue mucha gente, era la primera vez que se montaba una exposición así en Palacio Nacional, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues nos fue muy bien, dimos miles de visitas guiadas, trabajamos como locos, porque fue pesadísimo hacer esa exposición. Clasificar cada pieza, hacer las fichas de cada pieza. Colaboraron muchos compañeros míos del Centro de Estudios Mayas para escribir cédulas. Y bueno, trabajamos, fue un trabajo muy pesado. Y entonces después de eso, ya habiendo visto la exposición, la solicitaron los brasileños. Ah, ¿se fue a Brasil? Se fue a Brasil, a Sao Paulo. Entonces, bueno, maravilla, se fue a Sao Paulo. Yo fui también. Mechita, ¿quieres ir para que des la visita guiada? Porque le toca dar la visita guiada al curador. Al curador. Entonces, pues ya me fui a Sao Paulo con Tere Franco y con un grupito, y se montó en un lugar muy bonito, quedó muy bien la exposición. No fueron mis compañeros, pero yo solita me fui, me dio una gripa horrible, porque el que llega a Sao Paulo, me decían ellos, se enferma de gripa. El que llega a Sao Paulo con gripa, di la visita guiada. Y después la pidió el Museo del Hombre de París. Ah, bueno. Sí, entonces dije, bueno. Vamos a París. Pues ahí sí nos fuimos todos. Ah, qué bien. Nos fuimos todo el grupo, que hicimos el montaje. Y fue un éxito. ¿Eh? Y fue un éxito, me imagino. Un éxito muy grande fue en París. También estuvimos en el montaje, todo.
bueno, fue yo creo que de las cosas más satisfactorias que yo he hecho en mi vida. Pero no me has hablado de una que generalmente no citas en tus charlas, que es la de Staudenhagen. Ay, la de Staudenhagen. Híjole, pues también me llamaron para curar una exposición de las piezas de Staudenhagen que tenía Rodolfo, heredadas de su padre, que era el coleccionista. ¿Sí? Su padre había sido el coleccionista. Eran muchísimas piezas. Entonces me llevé a mis amigos Tomás, Mauricio, y ahí vamos todo el grupo, primero a hacer una evaluación, a ver cuáles son falsas y cuáles no. Porque como el señor Kurt Staudenhagen se llamaba, Sí. como ese señor las compró, Pues no le sabía. vendieron varias falsas. Mira. Entonces hubo que hacer, sobre todo los arqueólogos, pues un estudio muy a fondo y todo esto para separar las falsas. Está pues muy bonita, pero no es verdadera. Y entonces separamos esas y montamos la exposición en Sala Nezahualcóyotl. No en la Sala Nezahualcóyotl, sino en la torre, en uno de los pisos de la torre. Ahí se montó la exposición Staudenhagen. Fue también una experiencia maravillosa. Un montón de piezas nuevas que no se habían puesto en ninguna exposición, que no se conocían. Varias las pongo en mis charlas, en mis conferencias. Saco varias piezas de la colección Staudenhagen. Sí, que la gente me dice, ¿de dónde sacaste eso? ¿Te las prestó, Rodolfo? De las prehispánicas. No, pues me las presta porque la donó a la universidad. Ok. Donó a la universidad. Y entonces se piden en préstamo esas piezas. Sí. Y bueno, se montó. Ahí está, la pueden ver cualquiera que quiera, la puede ir a ver. Ahí está montada porque es exposición permanente. Pues entonces fue, pues ni tan efímero, ¿no? Pero fue antes que la de Mayas los mayas. En París, sí. Sí. Pues no fue tan efímero, ¿no? No fue tan efímero. Esto es permanente. O sea, eso es... No, digo, tu trabajo como curadora no fue tan efímero. No, y fue igual de difícil, ¿eh? Sí. Es muy difícil, pero confieso públicamente que es lo que más me gustó de mi experiencia en el Museo Nacional de Antropología, las curadurías. Pues, aunque el montaje de las salas también. Claro, ¿no? Y además la reestructuración, todo el trabajo museográfico, de documentación, de investigación, de traducción, no, bueno, o sea, impresionante, ¿no? Impresionante. Caminaba yo 5 kilómetros diarios porque eso tiene el museo de visita. La visita de todas las salas tiene 5 kilómetros. Pero como yo andaba viendo cómo iba el montaje en cada sala, todos los días iba a visitar, a ver qué, o sea, 5 kilómetros diarios. Pues bajé de peso, me rompí una rodilla, etcétera. Pero sí. Pero te sabes el museo como la palma de tu mano. Además lo adoro, yo le llamo mi museo. Mi museo. Fue mío. Claro. Es mío, porque tuyo. Es de todos los mexicanos ese museo. Sí. Ay, no, pues qué gusto haber recordado todo esto. Vamos a dejar el último segmento para las satisfacciones y el ingreso a la academia, nuestra Academia Mexicana de la Historia. Pero mientras, un receso. Este es el último segmento y la verdad es que ha sido maravilloso este recorrido y nos toca cerrar como siempre con las satisfacciones, en este caso de nuestra invitada, de la doctora Mercedes de la Garza Camino y por supuesto de su ingreso a la Academia Mexicana de la Historia. Así es que yo quiero preguntarte de esto, de las satisfacciones. Aquí no tengo realmente una pregunta específica porque esas ya no las contarás tú, si en el ámbito de la docencia, de tus amigos, de tus amigas, de tus discípulos, de tus mentores, de las satisfacciones que quieras.
Pues mira, es que en realidad puedo decir con verdad que toda mi carrera me ha dado satisfacciones. Toda mi carrera académica. Toda mi carrera académica. Hasta antes, el hacer la Ofelia de Hamlet en ese churro que pusimos ahí los estudiantes, hasta eso me satisfizo. No, fíjate que sí, muchas satisfacciones he tenido, pero que ser admitida en la Academia de la Historia fue muy importante para mí. Ahí me propusieron mi amigo León Portilla y mi amiga Gisela von Boeser. Porque siempre dos personas proponen. Y afortunadamente pude obtener el sillón 6, Sí. que ocupé entré en 2005. En 2005 y en 2019, ¿verdad? Fue que pediste ser emérita. Pedí porque ya no podía seguir yendo por cuestiones de salud. Además, porque en los estatutos dice, puede pedir ser emérito el que cumpla 80 años. Y yo acababa de cumplir 80 años. Y dijiste yo. Entonces dije, esa soy yo. Pues sí, porque ya la carga era muy, muy dura. Sí. Abro comillas. El sol, señor del tiempo y de la vida en la religión maya, cierro comillas. Es el título con el que ingresaste a esta academia. Con el que ingresé, sí. Y después de las palabras dedicadas a Luis González y González, orientaste tu discurso hacia los caminos por la investigación histórica y entonces escribiste de las ciencias de las religiones y la fenomenología de la religión. Hay que volver a leer una y otra vez a Mercedes de la Garza Camino. Qué lindo. Hay que leer ese discurso y hay que leer lo que has escrito. Se acaba de publicar ese discurso. Sí. Bueno, se había publicado antes, pero ahora es que tenemos obligación todos los que entramos a la academia de, al presentar el discurso de ingreso, hacer una referencia a quien ocupó el sillón que tú estás ocupando, que tú entras a ocupar. Y a mí me tocó el de Luis González y González. Por eso allí, como no es mi área ni nada, pero me puse a hacer investigación sobre Luis González para dar una visión decente de su trayectoria. Yo quiero terminar preguntándote, ¿con qué sueña la historiadora? ¿Con qué sueña la mujer, la colega Mercedes de la Garza Camino? Bueno, yo sueño con seguir haciendo lo que he hecho toda mi vida. O sea, sueño con seguir escribiendo, sueño con seguir aprendiendo. También sueño con seguir viajando, pero ya no puedo, porque viajé mucho, no solo lo de Venecia y eso, sino a muchos otros lugares. Sueño con poder, en los años que me queden, ya voy a cumplir 82. Sueño ¿En febrero? En febrero. ¿Del año que entra? En febrero del año que entra, ¿sí? Entonces, pues esos son mis sueños despierta y mis sueños dormida. Poder seguir lo que me queda de vida, siendo lo que he sido y haciendo lo que he hecho. O sea, y morir viva. Eso es lo que soy yo. Gracias infinitas, Mercedes. Ay, ha sido un placer escucharte. Araceli, me ha dado muchísimo gusto de veras esta conferencia. No, gracias a ti. No conferencia, esta entrevista. Este diálogo contigo, este diálogo para la academia, para nuestra academia. Claro. Que es qué bueno, poquito, pues, ¿no? Me da mucho gusto. Pues, terminamos.